Estaba perdiendo millones de dólares. Contrato tras contrato se caía y su imperio comenzaba a temblar. La razón no era una crisis económica ni una mala cosecha. Era una simple barrera de palabras. Tan desesperado y a punto de rendirse, la ayuda que necesitaba desesperadamente llegó del lugar que menos esperaba y de la persona a la que nunca se había molestado en mirar en quédate hasta el final para descubrir cómo la hija de una empleada de la limpieza se convirtió en la llave secreta de un imperio. En el corazón del Valle del Yaqui, en Ciudad Obregón, se levantaba un edificio de cristal y acero que brillaba bajo el sol de Sonora como un espejismo de poder. Y Real Estate, tu Agroimperio Mendoza, la empresa que don Rafael Mendoza había construido desde la nada, desde su oficina en el último piso. Tenía una vista panorámica de las tierras que había conquistado, en un mar de verde y oro, campos de trigo y hortalizas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, irrigados por el sudor de su juventud y la fuerza de su carácter. Don Rafael era un hombre hecho a la medida de esa tierra, duro, directo y de una astucia formidable. Había aprendido a leer la sequía en el cielo y las oportunidades en los mercados con la misma facilidad. Su palabra era un contrato y su apretón de manos una sentencia. Se había convertido en un titán, un rey que le había torcido el brazo al desierto para hacerlo florecer. Pero ahora, ese rey enfrentaba a un enemigo que no podía intimidar, comprar ni entender. En la escena en su lujosa sala de juntas era la misma de las últimas semanas. Una tensión que se podía cortar con un cuchillo. En una enorme pantalla, los rostros sonrientes de un grupo de inversionistas canadienses hablaban en un inglés rápido y lleno de tecnicismos. Junto a don Rafael, un traductor joven y nervioso, traído desde Hermosillo, sudaba frío, tratando de seguir el ritmo. They are proposing a multi-year exclusive contract for the organic wheat, but the logistics clause needs to be handled by our shipping partner, dijo uno de los canadienses. El traductor tragó saliva. Ticket. Dicen que quieren un contrato exclusivo, tradujo torpemente, pero que la cláusula de la logística es un problema. Don Rafael frunció el ceño. ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema exactamente?, preguntó con su voz de trueno. El traductor palideció. No estoy seguro, señora. Hablan muy rápido. Creo que no les gusta a nuestro socio de transporte. No adivine. Traduzca, rugió don Rafael golpeando la mesa con el puño. Sentía con su instinto de tiburón de los negocios que se le estaba escapando algo importante, una oportunidad o una trampa. Y este joven incompetente era un velo que le impedía verlo. La frustración acumulada durante meses de negociaciones fallidas y malentendidos costosos finalmente explotó. Basta, gritó, poniéndose de pie. Se dirigió al traductor con una mirada fulminante. Usted no sirve para esto. Largo de mi oficina. Largo. Luego miró a la pantalla y con un gesto brusco terminó la llamada, dejando a los inversionistas canadienses con la palabra en la boca y un contrato de varios millones de dólares flotando en el limbo digital. Solo en la sala, paseando como un león enjaulado. El silencio era ahora su enemigo. Este era el cuarto traductor profesional que contrataba, y los cuatro habían sido un desastre. Para él, eran jóvenes de ciudad débiles que no entendían la rudeza ni la pasión de su negocio. No sabían traducir la palabra esfuerzo ni el concepto de palabra de hombre en don Rafael Mendoza. El hombre que dominaba miles de hectáreas estaba atrapado en las fronteras de su propio idioma. Su imperio era lo suficientemente grande como para necesitar al mundo, pero su desconfianza y su limitación lo habían encerrado en una jaula de oro. Miró por la ventana panorámica hacia sus campos fértiles y prósperos. Era el rey de todo lo que veía, y sin embargo se sentía increíblemente impotente. Su imperio tenía una grieta, una pequeña fisura por la que se escapaban día con día oportunidades, contratos y millones de pesos, y no tenía a nadie, absolutamente a nadie en el mundo en quien confiar para poder cerrarla. No sabía que la solución a su problema millonario no estaba en las grandes universidades ni en las agencias de traducción de la capital. Estaba mucho más cerca. Estaba de hecho a unos cuantos pisos por debajo de él, en el lugar más humilde e inesperado de todo su imperio. Cuando los gritos de don Rafael finalmente se extinguían en su oficina del último piso y los ejecutivos se marchaban en sus autos de lujo, un nuevo tipo de vida comenzaba en el edificio de Agroimperio Mendoza. Era la vida de las sombras, la de aquellos que son invisibles a la luz del día. Y la reina de ese reino silencioso era Elena, la mujer encargada de la limpieza. Elena se movía por las enormes oficinas con una dignidad silenciosa. Su trabajo era borrar las huellas de los hombres poderosos, vaciar las papeleras llenas de papeles con cifras millonarias, limpiar las manchas de café de las mesas donde se decidía el destino de las cosechas,
y pulir el cristal de las ventanas, desde las que se contemplaba el imperio. Era un trabajo honesto, un trabajo duro, y cada noche lo hacía con el mismo esmero, motivada por un único y poderoso pensamiento en su hija. María estaba allí. Cada tarde después de la escuela, tomaba el autobús hasta el imponente edificio y esperaba a que su madre terminara su jornada. No se sentaba en la sala de recepción, conocía su lugar. Se refugiaba en un pequeño y viejo sillón de una biblioteca corporativa que casi nadie usaba, un rincón olvidado donde ella era invisible. Pero María no perdía el tiempo. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente era una esponja vorazán en su regazo. No había una muñeca ni una revista de modas, sino un tesoro que ella misma había rescatado en revistas de negocios en inglés y reporte de mercado que los ejecutivos tiraban a la basura. Con un diccionario de segunda mano y una determinación de hierro, descifraba las palabras, uniendo las frases, aprendiendo el lenguaje del mundo al que su madre servía, pero al que nunca podría pertenecer. Con unos audífonos baratos escuchaba podcasts de noticias en inglés, que había logrado descargar usando el internet público de la plaza, repitiendo en un susurro la pronunciación, puliendo su acento en la soledad de aquel rincón. Observaba todo. Escuchaba las conversaciones tardías, los fragmentos de llamadas telefónicas, y en su mente joven y brillante, unía las piezas. Entendía, quizás mejor que muchos de los empleados, los problemas de la empresa en esa noche. Cuando Elena terminó su trabajo, encontró a su hija completamente absorta en una revista financiera. «Vámonos, mija», le dijo con la suavidad de siempre. «Ya es muy tarde y tienes que descansar para la escuela». María levantó la vista, sus ojos brillando con una inteligencia que parecía fuera de lugar en una niña de 16 años. «Sí, mamá», respondió. «Oye, estaba leyendo aquí que una helada tardía en China va a afectar el precio mundial del algodón. Don Rafael debería aprovechar para vender sus reservas ahora, antes de que el mercado se ajuste». Elena la miró y sonrió. Una sonrisa de amor y un poco de tristeza. No entendía las palabras de su hija, pero entendía su brillantez. «Ay, mijita, tú y tus cosas raras de los negocios», le dijo, acariciándole la mejilla. «Deja esos papeles de los ricos. Vámonos a casa, que te hice un caldito de queso que te va a encantar». Juntas salieron del edificio de cristal y caminaron hasta la parada del autobús. La imagen era un retrato de su mundo en la madre y la hija, dos figuras humildes, esperando bajo un farol, con la torre imponente de Agroimperio Mendoza brillando a sus espaldas como una montaña de un planeta lejano. Mientras don Rafael, en su mansion, se lamentaba por no encontrar la llave que le abriera las puertas del comercio internacional. Esa misma llave estaba a unos cuantos kilómetros de distancia, en una pequeña y humilde casa de la colonia Sonora. Estaba en la mente de María, la niña invisible que limpiaba las sombras de los poderosos, la niña que en silencio estaba aprendiendo el idioma que a su patrón le costaba millones. Ella no sabía de contratos ni de negociaciones feroces, pero poseía un talento puro, una curiosidad insaciable y una comprensión del mundo que iba mucho más allá de su edad y su condición. Dos universos, el del poder y el de la humildad, giraban uno alrededor del otro, sin tocarse. Pero el destino, que a veces tiene un extraño sentido de la justicia, ya había comenzado a tejer los hilos de un encuentro inevitable. Un encuentro que demostraría que, a menudo, la solución más brillante a los problemas de un rey se encuentra en la voz, que nadie nunca se ha molestado en escuchar. Una semana después, la calma en la oficina del último piso era una mentira. Detrás de la fachada de poder y control, don Rafael estaba al borde de la desesperación. Se preparaba para la videollamada más importante del año. Sobre la mesa, tenía una propuesta de una enorme cadena de supermercados de Estados Unidos. Un contrato que no solo representaba una ganancia millonaria, sino la consolidación de Agroimperio Mendoza como un jugador de talla internacional. Era el acuerdo que definiría su legado para esta ocasión. Había contratado a un nuevo traductor, un joven recomendado, con un título universitario y un aire de confianza. Antes de que comenzara la llamada, don Rafael lo miró con la intensidad. «Dion, escúcheme bien, muchacho», le dijo con voz grave. «No quiero sus interpretaciones, no quiero que me adorne las palabras, quiero precisión. Cada palabra que ellos digan, cada número, cada condición. En este negocio, un quizás puede costar $1 millón. ¿Entendido?». El joven asintió, un poco intimidado. «Entendido, don Rafael». La llamada comenzó. En la pantalla aparecieron 3 ejecutivos estadounidenses, sonrientes y profesionales. La conversación inicial fue de cortesías, y el traductor se desenvolvió con una soltura aceptable. Pero cuando comenzaron a hablar de los detalles del contrato, la situación se desmoronó. «Ok, Rafael», dijo el ejecutivo principal, un hombre de cabello gris y mirada afilada. «We're prepared to meet your price point, but given the volume, we need to fast-track logistics. This means bypassing standard channels and setting up a dedicated distribution hub in Nogales.
It's a significant upfront investment on our part, so we'll need Agro Imperio to cover the preliminary customs bonds as a show of good faith. El rostro del traductor se llenó de pánico. Intentó procesar la avalancha de términos específicos. Don Rafael comenzó, su voz temblando ligeramente dicen que el precio que usted pide está bien, pero quieren que el envío sea rápido y ahí hablan de un bono. Un bono en la aduana que quieren que usted pague como una muestra de fe. Don Rafael sintió como una vena comenzaba a latir en su sien. ¿Qué bono? ¿Por qué? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Y qué significa eso de bypassar los canales? Sea específico, hombre, pregúntele. El traductor, sudando, intentó formular la pregunta en inglés, pero sus palabras salieron torpes, confusas. Los ejecutivos en la pantalla fruncieron el ceño sin entender. Uno de ellos respondió, hablando más lento, como si le hablara a un niño. El traductor escuchaba, su rostro una máscara de confusión. Creo que dicen que es un procedimiento estándar para asegurar el cargamento. Señor, yo no hago negocios con creo, rugió don Rafael, perdiendo los estribos. O sabe lo que dicen, o no lo sabe. Dígales que es un insulto pedirme dinero por adelantado, que mi palabra y mi producto son mi única garantía. El joven, aterrorizado, tradujo la furia de su jefe de una forma tan literal que sonó como una agresión directa. La sonrisa desapareció del rostro de los ejecutivos. Se miraron entre ellos, y el líder se ajustó las gafas. Rafael dijo, su tono ahora frío y cortante. It seems we have a fundamental communication breakdown here. We appreciate your time, but perhaps we should revisit this conversation when you have a more adequate facilitator. We have other partners we can approach. El traductor, tratando de suavizar el golpe final, se giró hacia don Rafael. Dicen que muchas gracias por su tiempo, que ya le llamarán después. Pero don Rafael, aunque no entendía las palabras, entendió perfectamente el lenguaje universal del fracaso. Vio la oportunidad de su vida desvanecerse en la pantalla, por la incompetencia de otro sabelotodo. Con un grito de furia se inclinó sobre el escritorio y terminó la llamada él mismo, dejando la imagen de los rostros confundidos de los ejecutivos congelada por un instante antes de desaparecerse. Quedó de pie en el silencio absoluto de su lujosa oficina. El traductor, pálido como el papel, recogió sus cosas y se escabulló de la habitación, sin atreverse a decir una palabra. Don Rafael no lo detuvo. Se acercó a la enorme ventana y contempló sus tierras, su imperio. Años de trabajo, de lucha, de sacrificios, para que un puñado de palabras que él no entendía le arrebataran el futuro. Se sentía poderoso e impotente. A la vez, en el silencio en la oficina del último piso, era el silencio de una derrota millonaria. Don Rafael, el hombre que le había torcido el brazo al desierto sonorense para hacerlo florecer, estaba siendo derrotado por algo que no podía comprar, ni intimidar, ni doblegar en un idioma extranjero. Estaba tan consumido por su propia rabia y su frustración que no se dio cuenta de que, en su furia, la pesada puerta de su oficina no había cerrado por completo. Había quedado entreabierta y no sabía que, desde la quietud del pasillo, un par de oídos jóvenes y atentos no solo habían escuchado su desastrosa conversación, sino que la habían entendido a la perfección. La solución a su problema millonario estaba mucho más cerca de lo que él jamás podría haber imaginado. El eco del portazo y de los gritos de don Rafael todavía vibraba en el pasillo del último piso. Elena, la madre de María, que terminaba de limpiar la recepción, sintió un escalofrío. Conocía bien esos arrebatos de furia de su patrón. Significaban problemas, y los problemas de los ricos siempre terminaban salpicando a los pobres. «Vámonos ya, mija», le susurró a su hija, que la esperaba en su rincón de la biblioteca. «El patrón está de muy malas. No hay que estar aquí cuando el león ruja». Pero María no se movió. Estaba pálida, pero no de miedo. Estaba procesando lo que acababa de escuchar a través de la puerta entreabierta del despacho de don Rafael. Había escuchado el inglés rápido de los canadienses y la traducción torpe y llena de pánico del joven, y había entendido el abismo que había entre ambas. Había entendido el error. Un error de millones de dólares. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y una extraña sensación de responsabilidad. Sabía que si se quedaba callada su vida seguiría igual, segura en su invisibilidad. Pero también sabía que el esfuerzo de cientos de trabajadores del campo, el futuro de la empresa que le daba de comer a su madre, estaba en peligro por una simple barrera de palabras. Vio la injusticia, la frustración de un hombre poderoso atrapado en una jaula de la que ella, y solo ella, en ese edificio, tenía la llave. «Espera un momento, mamá», dijo María, su voz un susurro decidido. Creo que puedo ayudar». «Ayuda. ¿En qué, hija? No digas locuras», respondió su madre, aterrada. «Vámonos antes de que se desquite con nosotras». Pero María, por primera vez, no obedeció. Con el corazón latiéndole en la garganta, se levantó y caminó hacia la puerta del despacho de don Rafael. La puerta,
de la boca del lobo. Dio 3 toques suaves, casi tímidos, que contrastaban violentamente con la furia que aún emanaba de la habitación. ¿Qué quiere?, rugió una voz desde adentro. Dije que me dejaran en paz. María respiró hondo y empujó la puerta. Don Rafael estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana panorámica, su silueta una estatua de rabia. El reflejo del cristal se giró, y su rostro se contrajo aún más por la confusión y el fastidio. «Tú, ¿qué demonios haces aquí, niña? ¿No te he dicho 1000 veces que no subas a este piso? Llama a tu madre y lárguense de aquí ahora mismo». La voz de María salió temblorosa, pero sus palabras eran claras. «Perdón por la molestia, don Rafael», comenzó, sin retroceder. Estaba en el pasillo y no pude evitar escuchar su llamada. «Sé que no es de mi incumbencia, pero... pues si sabe que no es de su incumbencia, ¡sálgase!», la interrumpió el... perro. ¿Es que el traductor se equivocó?, terminó ella la frase. Y esas palabras detuvieron en seco a don Rafael. Él la miró con una incredulidad total. «¿Qué estupideces dices? ¿Y tú qué vas a saber?». «Yo sé inglés, señor», dijo María con una nueva firmeza. Y lo que los señores de Canadá dijeron no fue lo que él le tradujo. Ellos no le pidieron dinero, al contrario. Dijeron que estaban dispuestos a hacer una gran inversión para crear un centro de distribución nuevo en Nogales para poder mover el producto más rápido. Y que, como muestra de buena fe por esa inversión, le pedían a su empresa que cubriera las fianzas de aduana preliminares. No le estaban pidiendo un bono, le estaban explicando una condición logística para un contrato mucho más grande. Don Rafael se quedó en silencio. Miró a la niña, a la hija de su empleada de la limpieza. Era una locura, pero las palabras que ella usó, centro de distribución, fianzas de aduana, buena fe, eran términos precisos, términos de negocios, eran las piezas del rompecabezas que él sabía que le faltaban. ¿Cómo era posible? Una lucha se libraba en su interior, su orgullo, su desconfianza, contra la desesperación de haber perdido el negocio de su vida. Y la desesperación, por primera vez, comenzó a ganarse. Acercó a su escritorio, se sentó y encendió de nuevo el monitor de su computadora. Con unos cuantos clics, abrió un correo electrónico que le habían enviado los canadienses esa misma mañana. Un correo lleno de párrafos densos y legales que él había sido incapaz de descifrar. «A ver, señorita sábelo todo», dijo. Su voz una mezcla de desprecio y una última y remota esperanza. «Si es verdad lo que dices», señaló la pantalla, «tradúceme esto ahora mismo, palabra por palabra». Frente a la pantalla iluminada, ya no estaba la hija de la limpiadora. Estaba una joven traductora a punto de enfrentar su primer y más importante examen. Y frente a ella don Rafael, el hombre que odiaba a los traductores. Había puesto el destino de un contrato multimillonario en las manos de una niña de 16 años que había aprendido inglés con las revistas que él mismo tiraba a la basura. En la puerta de la oportunidad, la más improbable de todas, se había abierto de par en par. Ahora, María solo tenía que demostrar que poseía el valor y el talento para cruzarla. El silencio en el despacho de don Rafael era tan denso que se podía sentir. Elena, la madre de María, esperaba en el pasillo, rezando en silencio, aterrorizada por la audacia de su hija. Dentro, María dio un paso tembloroso hacia el imponente escritorio de caoba. Se paró junto a don Rafael, quien la miraba con una mezcla de escepticismo y una desesperación que no se atrevía a admitir. Él señaló la pantalla con un dedo. «Ahí está. El correo de los canadienses. Léelo, Ann. Tradúcelo. Demuéstrame que no eres una charlatana». María fijó la vista en la pantalla. El texto era denso, lleno de la jerga legal y comercial que había pasado tantas noches tratando de descifrar en las revistas desechadas. Su corazón latía con fuerza, pero al comenzar a leer las palabras, una extraña calma se apoderó de ella. Era un lenguaje que conocía, un rompecabezas que sabía cómo armar. Ann comenzó a traducir. Su voz al principio un murmullo vacilante, pero ganando fuerza y fluidez con cada frase. «El correo agradece la reunión, don Rafael», empezó. Aquí, en el párrafo 2, detallan la propuesta logística. Proponen establecer un Dedicated Distribution Hub, un centro de distribución exclusivo para su producto, en Nogales, Arizona, para agilizar el cruce fronterizo y el acceso al mercado de la costa oeste. Don Rafael escuchaba, inmóvil. El traductor anterior solo había dicho: «Quieren que el envío sea rápido». María continuó, su dedo siguiendo las líneas en la pantalla. «Y aquí está la cláusula de las fianzas. Dice, as a gesture of good faith and to secure the initial logistical outlay, we require Agro Imperio to cover the preliminary customs bonds». Esto significa que ellos piden que su empresa cubra las fianzas de aduana iniciales, no como un pago a ellos, sino como una garantía para la aduana, porque ellos van a adelantar el dinero para construir el centro de distribución. Es una inversión compartida.
una forma de asegurar que ambas partes están comprometidas con el proyecto. Don Rafael se reclinó en su sillón, atónito. La claridad, la precisión. La niña no solo estaba traduciendo las palabras, estaba interpretando la estrategia. Die negocie. Entendía el porqué. Sigue, ordenó él. Su voz ahora desprovista de desprecio, llena de una urgencia expectante. María tradujo el resto del correo, explicando cláusulas sobre seguros de transporte, certificados de origen y normativas de calidad, con una lucidez que dejó a don Rafael sin habla. Cuando terminó, se hizo un silencio. El viejo magnate la miró, pero ya no veía a la hija de su empleada de la limpieza. Veía un cerebro, un talento puro y en bruto en su instinto, el mismo que lo había hecho millonario. Tomó el control. No había tiempo para el asombro. Había que actuar. Basta, dijo de repente. Se levantó de su silla, su energía completamente renovada. Señorita. Se detuvo, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. María, dijo ella en voz baja. Señorita María, continuó él, su tono ahora lleno de un respeto que ninguno de sus ejecutivos le había escuchado usar antes. Tome asiento, prepare la videollamada. Vuelva a contactar a los canadienses ahora mismo. Dígales que hubo un terrible malentendido técnico con nuestro sistema de traducción anterior. Dígales que mi asesora principal de negocios internacionales, dijo señalándola a ella, está disponible para aclarar todos los puntos y reanudar la negociación. María, temblando por dentro pero mostrando una calma exterior que no sabía que poseía, hizo lo que le pidió. Unos minutos después, los rostros de los ejecutivos canadienses aparecieron de nuevo en la pantalla, sus expresiones cautelosas y un poco irritada. Gentlemen, comenzó María, su voz ahora clara y fluida en un inglés perfecto. My name is Maria. I am Mr. Mendoza's chief advisor. First of all, please accept our sincerest apologies for the previous communication failure. There was a technical issue. I am here now to clarify all the details of your excellent proposal. Y lo que siguió fue una clase magistral. Durante la siguiente hora, María se movió entre dos idiomas y dos culturas con una gracia y una inteligencia asombrosas. Traducía las duras y directas palabras de don Rafael suavizándolas, dándoles el contexto y el tacto diplomático que el negocio requería, y traducía las complejas propuestas de los canadienses, no solo en palabras, sino en conceptos que don Rafael pudiera entender y valorar. Anticipaba preguntas, aclaraba dudas y construyó un puente de entendimiento donde antes solo había un abismo de confusión. Al final de la llamada, el ejecutivo principal sonreía de nuevo. Miss Maria, your insight has been invaluable. You have a remarkable talent. Mr. Mendoza, we have a deal. Please have your team send over the revised contract. We look forward to a long and prosperous partnership. La llamada terminó. Elsa volvió a la oficina. Por esta vez, era el silencio dulce de la victoria. Don Rafael se quedó mirando a la joven que estaba sentada a su lado. La niña que había llegado a su oficina esa tarde esperando a que su madre terminara de trapear el piso. Acababa de salvarle un contrato multimillonario y de abrirle las puertas del mundo en menos de una hora. Una joven de 16 años, armada solo con un diccionario viejo y una curiosidad infinita. Había logrado lo que ejércitos de consultores caros no habían podido. Había construido un puente entre dos mundos. Don Rafael miró a María, y por primera vez, no vio a la hija de su empleada, vio a Diamante, la pieza clave que le faltaba a su imperio. Y en ese instante supo con absoluta certeza que su vida, y sobre todo, la de esa niña extraordinaria, acababan de cambiar para siempre. La prueba había sido superada, pero la verdadera historia, la de ellos dos, apenas comenzaba. El silencio que llenó la oficina del último piso tras colgar la llamada, ya no era de furia, sino de un asombro que rayaba en lo sagrado. Don Rafael se quedó mirando a la joven que estaba sentada a su lado. No veía a una niña de 16 años, veía un milagro, un talento puro y brillante que había surgido del lugar más improbable. Su instinto de hombre de negocios, ese olfato que nunca le había fallado, le gritó que estaba frente al descubrimiento más importante de su vida. No perdió el tiempo. Señorita María, dijo, y su voz, por primera vez, tenía un tono de respeto absoluto. A partir de este momento, su vida y la de su madre van a cambiar. Desde mañana, usted ya no esperará en el pasillo. Usted trabajará para mí aquí en este piso. María lo miró, abrumada. Pero, señora, yo solo soy un estudiante. Tengo que terminar la prepa. Terminará la prepa, por supuesto, la interrumpió él con una nueva energía. Y después irá a la universidad, a la mejor universidad y yo lo pagaré todo. Pero mientras tanto su lugar está aquí, a mi lado. Será mi traductora personal, mi asesora en asuntos internacionales. Estará presente en cada llamada, en cada reunión. Leerá cada contrato. Le asignaré un sueldo de verdad digno de su talento, no de su edad. No le estoy preguntando, señorita, le estoy informando. Un talento como el suyo no se puede dar el lujo de esperar en un rincón. Ahora,
Vaya y dígale a su madre que ya no tiene que limpiar más este piso. María bajó en el elevador, sintiendo que flotaba en un sueño. Encontró a su madre Elena en el lobby con el rostro pálido de preocupación. Al ver a su hija sana y salva, corrió a abrazarla. «Mija, ¿estás bien?», ¿te regañó el patrón? «Mamá», dijo María, con lágrimas de emoción en los ojos. «El patrón me ha dado un trabajo, Hani», le contó todo. La llamada, la traducción, la oferta. Elena escuchaba, incrédula. Pasó del miedo al asombro, y del asombro a un orgullo tan inmenso que no le cabía en el pecho. Lloró y abrazó a su hija, la niña por la que había sacrificado todo, y que ahora, con su propia inteligencia, les había abierto las puertas de un futuro que nunca se atrevieron a soñar los Messiskew. Fueron una revolución para Agro Imperio Mendoza y para la vida de María. La joven dejó atrás sus ropas humildes, reemplazadas por trajes sastres sencillos pero elegantes, pagados por don Rafael. Se le asignó una pequeña oficina junto a la de su jefe. Al principio, los otros ejecutivos, hombres mayores y de familias importantes, la miraban con recelo y un poco de envidia. ¿Quién era esa niña que de repente se sentaba a la diestra del patrón? Pero su escepticismo se disolvió rápidamente al verla trabajar. María no solo traducía. En las videollamadas, su inglés era impecable, su profesionalismo intachable, pero su verdadero valor estaba en su capacidad para construir puentes culturales. Le explicaba a don Rafael las sutilezas del humor americano, y a los socios extranjeros les traducía la importancia de la palabra de hombre de su jefe. Leía contratos de cientos de páginas y encontraba pequeñas cláusulas, detalles que a todos se les habían pasado y que podían ahorrar o costar millones. La relación entre ella y don Rafael se transformó. Dejó de ser una relación de patrón y empleada, se convirtió en la de un mentor y su protegida. El viejo tiburón de los negocios le enseñaba a ser fuerte, a negociar, a no dejarse intimidar. Y ella, con su juventud y su visión fresca, le enseñaba a él a ser más paciente, a confiar, a ver el mundo no como un campo de batalla, sino como una red de oportunidades. Se convirtió en la nieta que él nunca tuvo y en la figura paterna que ella había perdido gracias a María. El imperio de don Rafael rompió sus fronteras. Cerraron el contrato con los canadienses, firmaron un nuevo acuerdo con una cadena. En Japón, abrieron un mercado en Europa. La fisura por la que se escapaba la fortuna se había cerrado en su lugar. Se había abierto una compuerta de prosperidad sin precedentes. En la niña que leía revistas de la basura en un rincón, se había convertido en la arquitecta silenciosa de la expansión internacional de la empresa. Y don Rafael, el hombre que despreciaba a los traductores, ahora no tomaba una sola decisión importante sin consultar a su joven asesora de 17 años. María le había dado a don Rafael el lenguaje para conquistar el mundo. Pero el verdadero regalo, uno mucho más profundo, fue el que ella le dio sin proponérselo. Le devolvió la capacidad de confiar en alguien más allá de sí mismo. Le enseñó con su ejemplo que el talento, la inteligencia y el valor no tienen clase social, ni apellido, ni edad. Y en el proceso, la joven traductora no solo estaba construyendo un imperio para su patrón, estaba construyendo, con cada palabra y cada éxito, los sólidos cimientos de su propio e increíble futuro. Pasaron los años. 5 años en los que Agro Imperio Mendoza, bajo la nueva y brillante sinergia de la experiencia de don Rafael y la inteligencia de María, alcanzó alturas que ni el viejo magnate había soñado. Se convirtieron en un referente mundial, no solo por la calidad de su producto, sino por la finura y la astucia de sus negociaciones internacionales. Todas ellas lideradas por su joven y prodigiosa directora de Relaciones Globales. María ya no era una niña. Con el apoyo incondicional de don Rafael, había terminado la preparatoria con honores y ahora cursaba una carrera de negocios internacionales en la mejor universidad del estado. Una educación que su patrón insistía en pagar personalmente. Se había convertido en una mujer joven, segura de sí misma, que podía cenar con inversionistas en Tokio o cerrar un trato en Frankfurt con la misma facilidad con la que antes leía revistas en un rincón. Su madre, Elena, se había retirado de su trabajo de limpieza y ahora vivía una vida tranquila y digna, viendo con lágrimas de orgullo cómo su hija conquistaba el mundo. Pero la transformación más grande no fue la de la empresa ni la de María, fue la de don Rafael. El hombre duro, cínico y solitario, había sido reemplazado por un patriarca más sabio, más sereno. La presencia de María había llenado el silencio de su casa y de su vida. Había aprendido a confiar, a delegar y, sobre todo, a ver más allá del valor monetario de las cosas. La historia del descubrimiento de María se había convertido en su anécdota favorita, una que contaba con un orgullo paternal a cada nuevo socio comercial. En un día, convocó a los empresarios, políticos
y figuras más importantes de la región a un gran evento en su hacienda. Nadie sabía el motivo. Todos esperaban el anuncio de una nueva expansión, de un nuevo negocio millonario. Pero don Rafael tenía otros planes. Frente a todos, subió a un estrado. Su voz, antes un trueno de autoridad, ahora era la de un hombre que habla desde la experiencia y la humildad. Amigos, comenzó. Todos ustedes me conocen como un hombre de negocios. Un hombre que ha dedicado su vida a acumular tierras, a hacer crecer una fortuna, y por muchos años creí que ese sería mi único legado. Estaba equivocado. Hizo una pausa y su mirada buscó a María entre la multitud. Mi verdadero legado no comenzó cuando compré mi primera hectárea, sino el día en que una niña de 16 años, la hija de la mujer que limpiaba mis oficinas, tuvo el valor de entrar a mi despacho y corregir mi ignorancia. Esa niña, con un inglés que aprendió de la basura que mis ejecutivos tiraban, me salvó de la ruina y me abrió las puertas del mundo. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Ese día, continuó don Rafael, su voz cargada de emoción, comprendí que el recurso más valioso de esta tierra sonorense no es el agua del río Yaqui, ni la fertilidad de sus campos. Es el talento, la inteligencia y el hambre de superación de nuestra gente. Un talento que muy a menudo se queda escondido en los lugares más humildes, por falta de una sola cosa, una oportunidad. Por eso hoy anuncio la creación de la Fundación Mendoza para el Talento Sonorense. Una fundación que dedicará mi fortuna a encontrar a otros Marías y Maríos en cada pueblo y en cada barrio de nuestro estado. Daremos becas completas para que los jóvenes más brillantes, sin importar su origen, puedan estudiar en las mejores universidades del mundo. Porque mi error fue casi perder un imperio por no tener un traductor. Y no permitiré que nuestra región pierda su futuro por no darle una voz a sus talentos. Llamó a María al estrado y frente a todos, la nombró directora vitalicia de la Foundation. El aplauso fue atronador más tarde esa noche. Los dos estaban de pie en la oficina del último piso, mirando por la ventana panorámica las luces del valle. Mira todo eso, María, dijo don Rafael. Su voz ahora, la de un abuelo orgulloso. Antes yo solo veía parcelas, toneladas y signos de pesos. Ahora veo escuelas, veo futuros doctores, veo ingenieras, veo oportunidades. Usted me dio la primera oportunidad a mí, don Rafael, respondió ella con gratitud. Él negó con la cabeza y le puso una mano en el hombro. No, mi hijita, tú la diste mí, me abriste los ojos. Me enseñaste un idioma que yo no conocía. Y no hablo del inglés, hablo del idioma de la humildad, de la gen. Me enseñaste a ver el valor en las personas, no en sus apellidos. Y así, el viejo magnate, que había pasado su vida buscando traductores para hacer crecer sus negocios, encontró en la hija de su empleada a la única traductora que de verdad importaba, aquella que supo traducir el lenguaje del talento en oportunidad, y la oportunidad en un legado de esperanza para miles, demostrando al mundo que la llave más valiosa, la que abre todas las puertas del éxito y de la vida, a veces, no se encuentra en las grandes salas de juntas, sino en el corazón valiente de las personas a las que, muy a menudo, nos olvidamos de escuchar. La historia de María y don Rafael es un poderoso recordatorio de que el talento no entiende de clases sociales, de apellidos, ni de oficinas lujosas. A menudo el potencial más brillante florece en los rincones más humildes y silenciosos, esperando pacientemente una sola oportunidad para demostrar su valor. Don Rafael, un hombre que podía verlo todo desde su torre de cristal, estaba ciego a la solución que tenía justo debajo de sus pies. Esta historia nos invita a mirar más allá de las apariencias, a escuchar las voces que normalmente ignoramos, y a valorar a las personas por la riqueza de su mente y su corazón, no por la de sus bolsillos. Nos enseña que una sola puerta que se abre para la persona correcta puede transformar no solo una vida, sino el destino de un imperio entero. ¿Cuántos talentos increíbles viven entre nosotros en el anonimato, esperando que alguien finalmente se detenga a escuchar? Si crees que el talento puede encontrarse en cualquier lugar y que todos merecen una oportunidad, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Déjanos tu comentario. ¿Alguna vez has descubierto un talento oculto en ti mismo o en alguien más en el momento más inesperado? Comparte tu historia. Un me gusta es un aplauso para todas las Marías del mundo y para quienes se atreven a dar una oportunidad. Comparte este video para inspirar a otros a buscar y a valorar el potencial en los lugares menos pensados. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita para seguir recibiendo historias que nos inspiran a ser mejores.